¿De qué está hecho esto? ¿Por qué se quema? ¿O por qué tiene ese color? La curiosidad innata del ser humano y su afán por saber de qué está compuesto el mundo que lo rodea, junto con los aportes de muchos hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad, permitieron la construcción y el desarrollo del conocimiento general y particular de la química. Desde la antigüedad, las personas dedicadas al estudio de la naturaleza se han cuestionado acerca de la composición, la estructura y las propiedades de la materia. El ser humano comenzó a estudiar la materia desde el momento en que descubrió el fuego y se la ingenió para mantenerlo, cuando observó las características de los metales y los utilizó para fabricar armas, herramientas y utensilios, cuando comenzó a utilizar técnicas para producir y transformar los alimentos. Todo esto nos indica la importancia que es para la humanidad el estudio de la materia, porque de este estudio podremos obtener muchos beneficios que mejorarán el bienestar y la calidad de vida de los seres vivos que habitan el planeta. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor es materia: tu cuerpo, la silla, el aire y el agua de los ríos. Por tanto, la materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo está formada la materia? La materia está formada por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. El átomo es el que mantiene las propiedades de los elementos. Todos los átomos tienen una estructura en común. Están formadas por una corteza donde se encuentran partículas subatómicas llamadas electrones, y está formado por un núcleo donde vamos a encontrar las partículas subatómicas llamadas protones y neutrones. El núcleo va a tener las partículas subatómicas con carga eléctrica positiva llamada protones y las partículas subatómicas con carga neutra, es decir, no tienen carga eléctrica, llamadas neutrones. La corteza va a estar formada por partículas subatómicas llamadas electrones que tienen una carga eléctrica negativa. ¿Cómo se diferencian los átomos? Los átomos se diferencian entre sí dependiendo de a qué tipo de elemento pertenecen. No se diferencian en su forma o en la constitución, sino en la cantidad o distribución de partículas subatómicas. Hasta ahora se ha logrado identificar 114 tipos de átomos diferentes, de los cuales 92 son naturales y 22 han sido producidos en un laboratorio de manera artificial. Evolución de los modelos atómicos. Se conocen como modelos atómicos a las distintas representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos. Estudiaremos 3 modelos. El primer modelo es el modelo de Dalton. John Dalton fue un químico inglés quien postuló una teoría conocida actualmente como teoría atómica de Dalton, de las cuales se puede deducir los siguientes postulados. La materia está formada por partículas indivisibles e indestructibles. Los átomos que forman un elemento son idénticos entre sí. Los átomos de distintos elementos pueden combinarse en proporciones variadas para formar numerosos compuestos diferentes. Y este modelo no nos habla de cargas eléctricas. El siguiente modelo es el de Thomson. Joseph Thomson realizó experiencias en el tubo de rayos catódicos y descubrió partículas subatómicas cargadas negativamente a las que llamó electrones. El siguiente modelo es el modelo de Rutherford.
El físico Ernest Rutherford demostró que los átomos no eran esferas sólidas. Postuló que el átomo está formado por un núcleo con carga positiva. ¿Qué son las moléculas? Cuando una sustancia está compuesta por dos o más átomos, se dice que se forma una molécula. Las moléculas pueden estar formadas por átomos iguales, como en este caso, forman moléculas sencillas, o pueden estar formadas por átomos diferentes, como este siguiente caso, y se forman entonces moléculas compuestas. Vamos a ver ahora el elemento hidrógeno, que está formado por dos átomos de hidrógeno formando una molécula de hidrógeno. El elemento oxígeno, en este caso, está formado por dos átomos de oxígeno formando entonces una molécula de oxígeno. Y el siguiente caso, que es un compuesto conocido por todos nosotros, el agua, formada por el oxígeno y formado por dos átomos de hidrógeno. La materia tiene características que permiten describirla y determinar su comportamiento, y reciben el nombre de propiedades. Estas se clasifican en propiedades generales, que son aquellas comunes para todas las sustancias, y en propiedades específicas, que corresponden a determinadas sustancias y sirven para poder identificarlas. Ejemplos de propiedades generales y específicas. Entre las propiedades generales tenemos la masa, que es la cantidad de materia. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El peso, fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos por la acción de la gravedad. La impenetrabilidad, ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. La divisibilidad, propiedad de dividirse hasta cierto límite, el cual puede ser microscópico o macroscópico. La porosidad, que es la propiedad de presentar poros o espacios vacíos. En resumen, las propiedades generales son aquellas comunes a todas las sustancias, es decir, no caracterizan a una sustancia en particular. Entre las propiedades específicas tenemos la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. El punto de fusión, temperatura donde un sólido pasa a líquido. El punto de ebullición, temperatura donde un líquido pasa a la fase gaseosa. La elasticidad, que es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar de forma cuando son afectados por una fuerza, recobrándola cuando la fuerza ha cesado. La maleabilidad, la propiedad de algunos metales para ser extendidos en láminas. La solubilidad, que es la capacidad de algunas sustancias de disolverse en un líquido llamado solvente. La dureza, que es la resistencia de un cuerpo a ser rayado o cortado. En resumen, las propiedades específicas corresponden a determinadas sustancias y sirven para identificarla o distinguirla de las demás. ¿Qué son las propiedades organoléctricas? Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo, el sabor, el aroma, el color, el sonido, la temperatura, entre otros. Clasificación de la materia. La materia también se clasifica de acuerdo a la interacción de las partículas que la forman en sustancias puras y en las mezclas. Las sustancias puras tienen una composición constante, uniforme y definida. Se clasifican en sustancias simples o elementos o compuestos. Las mezclas, a su vez,
se forman por la unión física de dos o más sustancias puras, es decir, elementos o compuestos, y se van a clasificar en homogéneas y heterogéneas. La búsqueda del conocimiento de la naturaleza de la materia, de qué están hechas las distintas cosas que nos rodean, ha sido una lucha constante a lo largo de la historia de la humanidad. Filósofos y científicos han planteado diversas hipótesis y propuesto distintas teorías para explicar la naturaleza de la materia. Podemos decir que hoy se sigue estudiando la materia, pero con mejores recursos tecnológicos que los que tenían los anteriores científicos, porque todavía hay muchas cosas por descubrir relacionadas con la materia.